Bueno, y aquí estamos en la mañana de la Vive con Franco Venturi, el licenciado Franco Venturi, que, bueno, lo echamos de menos la semana pasada y hoy viene con, no sé, con un tema que no nos ha dicho todavía, así que queremos saber, Franco, ¿qué Hola, trajiste? Analía, para vos y toda tu audiencia. Sí, ya estamos recuperados de la dolor de garganta y Qué bárbaro, ¿no? bronquios ¿Cuánta gente que hay con todos estos temas? Después la semana pasada tampoco pude ir porque me quedé afónico para completar el combo. Claro, y no podía hablar bien y después, bueno, se lo contagié a mi señora y después mi nena. Completos. Toda la familia, qué bárbaro. Hoy traje para hablar del vértigo, que es una afección bastante usual. Se llama, no se llama vértigo solo, sino que se llama vértigo posicional paroxístico benigno. Este nombre, que en las siglas es B corta, P, B larga. Ajá. Este vértigo posicional paroxístico benigno, bueno, como yo le dice que es benigno, este vértigo es el más frecuente de todos los mareos y vértigos que tenemos. Se da más o menos en un 40%, según los otorrinos y laringólogos, en un 40% de los vértigos es este. Mira. Es el más común de todo, por eso lo traje. Es el que se presenta más a menudo y se da generalmente después de los 40 años, 50 años. Se da más en mujeres que en hombres, la relación es 2-1. Todo se da más mujeres que hombres. Hay más mujeres que hombres. Será por eso. 7-1. Todo lo que trae siempre se da más mujeres que en hombres. Sí. La mayoría, ¿no? Sí. Así es. Bueno, es un trastorno que está localizado, el vértigo en el oído interno. Recordemos que el oído, bueno, tiene 3 partes. En este caso va a estar en la parte interna del oído, no en la membranita donde están los sonidos y demás, sino más interiormente. Se va a dar después en el vestíbulo, que se le va a llamar, que es la zona del equilibrio, la zona anterior, donde está la cóclea, que es este caracolcito, ahí es donde tenemos la audición, ¿no es cierto? O termina la etapa de la audición. Esto viene posteriormente y en este vestíbulo, junto con estos canales semicircular, el utrículo, allí se forma todo lo que tiene que ver el sentido de equilibrio. A la hora de nosotros estar equilibrados, el cerebro toma información de 3 cosas muy importantes. La más importante de todas, y es un 70% de información que recibe el cerebro, pasa por la vista, por los ojos. Después tenemos el oído interno, que toma más o menos un 15% de esta información, también recibe de cómo está puesta la cabeza en el espacio, no el resto del cuerpo, sino lo que le interesa al cerebro es saber cómo está la cabeza en el espacio. ¿Esto por qué? Porque es un método de defensa por un lado para él, se protege él mismo, y por otro lado, si él sabe dónde está la cabeza en el espacio, sabe dónde está el cuerpo, o cómo está el cuerpo. Bien, entonces... El cuerpo es la prolongación, claro, el cuello y todo lo demás. Entonces lo que le interesa es la cabeza. A él es saber cómo está la cabeza en el espacio. Y los ojos están precisamente en la cara, pero están dentro de la cabeza. Entonces los ojos son muy importantes a la hora de tener el cerebro, la referencia de cómo está nuestro equilibrio, si estamos inclinados, no estamos inclinados, si estamos pata para arriba, para abajo, o cómo está puesta la cabeza. Y la otra parte que toma el cerebro, la tercer fuente de información que toma, tenemos un montón de receptores, de sensores. Es el lugar que más sensores tenemos por centímetro cuadrado, que es en el cuello. Todos estos, o se llaman propioceptores, le vamos a llamar sensores como si fueran los del auto que sensan cosas. Todos estos pequeños sensores que están diseminados por todo nuestro cuello. ¿Por qué en el cuello es el lugar que más sensores hay por centímetro cuadrado? Es porque por esto mismo el cerebro necesita saber bien con exactitud cómo está puesta la cabeza en el espacio, para así después poder defenderse y realizar cosas. Entonces, estas 3 informaciones el cerebro las recibe en un cierto lugar del cerebro y la procesa. Si una de estas informaciones, una de estas 3, llega tarde, una milésima tarde, ahí se produce el desequilibrio, la pérdida de equilibrio. ¿Por qué? Porque las 3 informaciones tienen que llegar conjuntas para decir estamos parados, bien puestos. Si una de estas 3 llega tarde,
Ahí nos desequilibramos. Ah, mira vos, ahí sí. ¿Y por qué puede llegar tarde la información? Porque o estamos muy tensionados, hay mucho problema en la cervical, estamos muy rígidos, tenemos mucho estrés, muchos problemas, nuestras cervicales se ponen rígidas y los sensores mandan tarde la información, o porque tenemos un problema en el oído interno, en la zona vestibular, que ya le voy a explicar cuáles son las dos teorías que hay acerca de por qué puede ser que haya problema de vértigo por el oído interno, o bien porque la vista no estamos viendo bien y está mandando una información errónea. Así que hay varias causas. Sí. A la hora de que haya un vértigo podemos buscar en esas tres. ¿Qué es lo que sucede? En el caso de la vista, vamos a un oculista, vemos bien, que está todo perfecto, solo solucionamos. En el caso del cuello, bueno, vamos de un buen kinesiólogo que nos haga unos masajes, tenemos que reconocer si estamos estresados, ¿no? Si estamos viviendo un periodo a lo mejor prolongado, ¿no es cierto?, de estrés, de tensión, de nervio, de cargas en estos hombros y en estos hombros y en este cuello, que nos hacen a lo mejor doler o tener dificultad para girar. Puede venir con migraña, dolor de cabeza, el dolor en la parte posterior, ¿no es cierto?, del cuello, y también tenemos que reconocerlo. Y si no, puede ser que cuando cambiamos de posición, o sea, de acostado a sentado, de sentado a acostado, o nos giramos en la cama, o me agacho a atarme la zapatilla o a ponerme, o me agacho a buscar algo, o cuando me levanto, cambios de posición de la cabeza, me mareo o tengo un vértigo. Y ahí, si yo cambio de posición o giro la cabeza derecha izquierda y siento vértigo, le voy a echar más la culpa al oído. ¿Por qué? Porque cuando se cambia de posición la cabeza, tenemos unos otolitos que se le llaman, que son de carbonato de calcio, son dentro de un líquido que se llama endolinfa. Estos otolitos que están flotando ahí nos van a dar el sentido del equilibrio de la posición, ¿no es cierto? Cuando cambiamos la posición de la cabeza, que nos acostamos, que nos giramos, los otolitos van girando por los canales semicirculares, y esto es lo que nos va a dar este vértigo paroxístico posicional benigno. Entonces, bueno, como habíamos dicho, se va más en mujeres. El vértigo es una sensación, ¿no es cierto? Los pacientes lo describen como que puede girar uno adentro. Mayormente lo que gira es el contorno. Puede girar para la derecha, para la izquierda. Sí, la gente se me da todo vueltas o me acuesto y me da... Claro. A algunos le da media vuelta, a otros le da la vuelta entera. Otros se sienten como si estuvieran borrachos, como que el piso se mueve. Sí. Cualquiera de ellas es válida, ¿no es cierto? Puede ir acompañado a veces cuando son muy grandes, de vómitos o náuseas. Y la fundamental es que cuando cambio la posición de la cabeza, me agacho o flexiono o extiendo o roto, siento ese vértigo. Eso nos va a indicar que, bueno, que el oído interno va a ser el que más nos está perjudicando y a donde vamos a guiar nuestro tratamiento. Quiero decir una sola cosita: el tratamiento en un 80% tiene éxito, entonces es una gran parte, y le lleva hasta unas 3 semanas más o menos. Muchas veces con las maniobras de reposicionamiento en una sola sesión se logra la mejoría, y otras veces necesitan más. A la hora de la fisiopatología, bueno, hay dos teorías que hablan. Uno se llama la teoría de la cupulolitiasis. ¿Esto qué significa? Tenemos estos otolitos o estos carbonatos de calcio, que son piedritas que tenemos dentro del oído, que dicen que están en el utrículo, y bueno, tienen que pasar al utrículo, y ahí adentro como que no se mueven bien o quedan en algún lugar, y bueno, esto hipersensibiliza a estos sensores del equilibrio, ¿no es cierto? Dicen que los hipersensibiliza patológicamente, pero se vuelven muy sensibles a los pequeños cambios de equilibrio, y esto puede generar, por un lado, el vértigo. Por otro lado, lo que se le llama, esto se le llamaba cupulolitiasis porque está en la cúpula, y lo otro es la canalolitiasis, que es estas piedritas que pasan por los canales semicirculares. Algunos dicen que se quedan ahí adentro, algunos,
alguna de estos otolitos. Otros dicen que pasan y como que sensibilizan el conducto, y el conducto queda tan sensible que cuando nosotros, cambiando de posición la cabeza o girando, se vuelve sensible y le manda información al cerebro como que pasó de vuelta la piedrita por ahí, pero la piedrita a lo mejor no había pasado. Esta hipersensibilidad a estos cambios genera este vértigo, exactamente. Esas son las dos teorías que hay imperantes. Distintos tipos buscaron distintos maniobras de reposicionamiento para ver de dónde venían, pero no se sabe 100% a ciencia cierta es por esto todavía. ¿Y el tratamiento? ¿Tiene tratamiento? Exactamente. Dijiste que tiene un 80% de éxito. Sí. El vértigo siempre va acompañado por nistagmus. Nistagmus es un movimiento repentino del ojo, ¿no es cierto? A un cambio de posición yo me mareo y el ojo se mueve solo. Es el movimiento generalmente del ojo es un movimiento cíclico, siempre igual a la misma velocidad. En este caso es una de las cosas que nos fijamos a la hora de hacer la maniobra, si hay este movimiento o no hay este movimiento, porque esto no va a decir si el paciente está mareado o no, más allá que le preguntamos, nos va a decir fisiológicamente si realmente está mareando y si el tratamiento a su vez va muy bien. Bueno, puede haber pérdida de equilibrio y puede haber, bueno, la sensación esta de que se te gira o una parte, se te gira todo, te puedes girar vos o puedes girar todo lo que es en tu entorno. Generalmente los mareos o los vértigos son de poca duración, pueden durar varias veces, pueden suceder varias veces al día, sobre todo con los cambios de la posición de la cabeza, ¿no es cierto? Y generalmente duran entre 30 segundos o 15 segundos o 30 hasta un minuto, y algunos hasta 2, pero no más que esos. Ah, bien. En los casos de que el mareo dure más que eso, ¿no es cierto? Que un episodio de mareo, vos cambias la cabeza y te dura a lo mejor 20 minutos, ya tendríamos que ir de un doctor y buscar otra cosa. Ya bien. No es el vértigo posicional paroxístico benigno, sino que vamos a ver si es una laberintitis, si es un Meniere, si es... Hay distintas patologías que podemos llegar a tener. No son muy frecuentes, son muy poco frecuentes, pero no estamos nadie está exento. Claro, un buen indicador es el tiempo que dura entonces. Exactamente. Si dura mucho. O muchas veces en el día, que esa es otra cosa. Si te sucede de vez en cuando y dura menos de ese tiempo, no hay ningún problema. Después, a la hora del tratamiento, bueno, primero lo que vamos a hacer es un par de maniobras para corroborar que sea el vértigo paroxístico benigno. Se hace la maniobra de roce, que se sienta el paciente en la camilla, se lo tumba boca abajo, se le extiende la cabeza, va a venir el mareo, y nosotros vamos a ver el movimiento esto de los ojos, el nistagmus para ver para qué lado es. Generalmente nos indica qué oído, porque no siempre son los dos oídos, es uno. No, sí, generalmente es uno solo. De acuerdo a esto también vamos a ver si al movimiento de los ojos, si los ojos, la pupila, digamos, va hacia abajo, vamos a estar pensando más que es el canal posterior el que está afectado, y si el ojo va hacia arriba, vamos a estar, la teoría dice que vamos a estar más focalizados en que son los canales laterales o el anterior el que está afectado. Después lo que vamos a hacer es la maniobra de Dix-Alpike, que es otra maniobra muy similar a esta, nada más que girando la cabeza de 45 grados. Después lo vamos a volver a centrar al paciente para ver si existe esto también. Y esto para comprobar si realmente es esto o puede ser otra patología. Entonces tenemos que tratar de descartar, hacer un diagnóstico diferencial y corroborar que sea esto. Y después de allí, una vez que corroboramos esto, sí vamos a hacer las maniobras de reposicionamiento, que son dos. Una se llama de Epley y la otra se llama de Semon. Son dos maniobras distintas. La de Semon, uno está sentado, se gira la cabeza hacia el lado no afectado, hacia el oído no afectado, la giras 45 y te sentás hasta que pase el mareo, y después de la misma posición pasas de una hacia el otro lado mirando hacia abajo. Y te quedas lo mismo un minuto más o menos. Algunos dicen, en la parte de la investigación, algunos dicen que es hasta que pase el mareo, hay que contar los segundos hasta que pase el mareo y vuelvo, y otros dicen un minuto, otros dicen 2 minutos, otros dicen 30 segundos. No hay acuerdo.
Sobre el tiempo estipulado, ¿estamos? Yo generalmente espero un minuto, porque es el tiempo que dicen que la endolinfa tarda en bajar, porque la endolinfa no es líquido como el agua, sino que es un poco más espeso. Entonces el tiempo que dice que tarda la endolinfa en bajar y en depositarse bien nuevamente para que se arrastre estos otolitos y los deposite nuevamente en el utrículo. Y la otra maniobra, que es la Dplay, es un poco más particular, ya que lo sentás al paciente en la camilla, lo girás, es muy parecida a la de Halpike, lo acostás, lo giras, bueno, está girado a 45 grados, lo girás la cabeza hacia el otro, lo haces girar al paciente, va a estar mirando boca abajo y después lo sentás. Siempre esperando un minuto en cada maniobra. Hay otras personas que tenía un profesor que me decía que había que esperar 5 minutos cada vez. Pobre paciente. Exactamente. Y el cuello del paciente, porque está en extensión. Claro. Estás colgado de la camilla, la cabeza de la camilla, y la cabeza extendida y rotada. Como generalmente el vértigo se da en personas mayores, el artrosis, la cervical y demás genera molestias o dolor. Entonces no es lo más conveniente. Yo espero un minuto, depende. Si el paciente me dice que no tiene dolor, lo puedo llegar a extender hasta 2. Claro. Si el paciente está cómodo, todo. Me han tocado pacientes que extendías un poquito y ya le dolía, no lo puedo tener un minuto sufriendo, ya no del vértigo, sino de dolor de cuello. ¿Y si hace una prueba, se elige alguno o se hacen todas? Eso depende. Claro. Las pruebas para diagnóstico sí se hacen, ¿no es cierto? Porque con eso confirmas. Y las otras, yo a veces voy probando. Yo siempre empiezo, siempre hago la Dplay, que es la que más me gusta a mí. Pero no es por gusto mío, sino es la que más se usa en Europa y en Estados Unidos. La de Semon, ¿qué dicen? Que la de Semon no es tan efectiva. Eso es lo que dicen. Pero yo no sé a ciencia cierta. Yo veo y a veces voy probando una y voy probando otra, a ver el paciente qué es lo que me dice, cómo viene después la próxima sesión. Yo siempre tuve mejores resultados con esta Dplay. Me gusta más. A la hora de si yo me tuviera que poner como paciente, es mejor la de Semon, porque sufrís menos. Sufrís menos, tenés que estar acostado con la Dplay, boca abajo, con el boca arriba, la cabeza afuera de la camilla y tiene extensión de 30, girada a 45, no es la posición más cómoda. La otra, estás sentado, te acostás para un ladito y después vas para el otro. Son 2 minutos y ya está, y no tenés que girar demasiado ni la cabeza extendida. En ese sentido, a mí yo prefiero la otra porque también dicen lo siguiente, el vértigo se da más en los canales posteriores, en el canal posterior, que no en el anterior, en el lateral. Entonces, uno busca más la Dplay porque vas más hacia el canal posterior. Bien, ahí estamos en el diagnóstico del tratamiento. No, ese es el tratamiento, la maniobra de Dplay y la de Semon es ¿también? Tratamiento. Sí, porque viene a ser diagnóstico-tratamiento también. Y son muy parecidas. Y para terminar después, una vez que pasan varios días, que el paciente se siente mejor, para mantener entrenado este líquido, estos otolitos y el paciente y su oído, lo que se le hace son los ejercicios de Brandarov, que se llama, quien los descubrieron, que es estar sentado en la cama. Solemos poner 2 almohadas o 2 almohadones a los costados y que el paciente se acueste primero para un lado, sin mover la cabeza ni nada. Se acuesta solamente para un lado, va a sentir un pequeño vértigo, que cuente los segundos que tarda en irse. Generalmente son 10, 15 segundos, hay pacientes que dicen 30, generalmente son 10 segundos porque el paciente ya está bien o está mucho mejor. Espera 10 segundos y se sienta de golpe al centro de vuelta. Otra vez 10 segundos cuenta hasta que se le pasa y se acuesta para el otro lado. Y esa técnica va a hacer que el oído gire para un lado, gire para el otro, el endolinfa vaya, venga, desensibilice estos conductos o el mismo utrículo. Y va a hacer que el vértigo se vaya yendo. En 3 semanas más o menos el vértigo va a haber pasado. Sí tiene recidivas, que vuelva a aparecer. Puede pasar. Sí, yo ahora estoy con un paciente que ya lo había visto hace 2 años y ahora volvió. Y la otra semana también me pasó lo mismo con otro paciente. Sí tiene recidivas. Hablan de que se degenera la mácula junto con todo la parte de cartílago que tiene el oído. Hablan de que
en la medida que envejecemos, bueno, envejece también el oído, pero nos volvemos nosotros más lentos con los movimientos, nos movemos menos, movemos más la cabeza, menos el cuerpo. Dan distintas hipótesis hacia esto. Sí dicen que si te mantenés activo, si te mantenés entrenado, o si haces ejercicio, si haces actividad que tengan que ver con los desequilibrios, vas a tener menos riesgo de tener vértigo. ¿Por qué? Porque estás entrenando todo el tiempo eso. Exactamente. Claro. Entonces, sí. Bueno, un poco es eso lo que hay que hacer. Hay que tratar de mantenerse, no digo joven, pero sí haciendo actividad física. Si vos te agachas para hacer jardín, si te agachas para hacer la quinta, si te agachas para una cosa, para limpiar, para hacer trabajos manuales, claro. Como que lo vas a tener entrenado al oído interno. En cambio, si estás más bien quieto, sin moverte, claro, después sí. Ante los mínimos cambios que hagas, puede venir. Después sí hablan de la tensión, estrés, porque el cuello se mueve menos, porque la cabeza se mueve menos. Eso también obviamente que va aparejado un poco a esto. Eso más o menos lo que es. Tengan en cuenta que el 80% se resuelve muy bien, o sea que con ese tratamiento que vos mencionaste. Exactamente, es benigno. Hay que tener un poco de paciencia, sobre todo al principio, porque es difícil acostumbrarse al vértigo. No es que hay que acostumbrarse, sino que es difícil gestionarlo, porque no es una cosa que lo podemos gestionar de afuera, ni decir, bueno, ahora lo quiero tener, ahora no, el dolor vos, ahora sí, ahora no, y lo podés limitar. Claro, en este caso no vos te movés, ¡ay, me vino! Y no es, pero bueno, es no desesperarse, es estar tranquilos de que se va a pasar, de que dura tanto tiempo. Por eso es importante a veces contar los segundos, y una vez que eso sucede, va a ver que cada vez duran menos, cada vez menos, o cada vez necesitas más movimientos más bruscos para que vengan. Bueno, esto es, Ana, más o menos lo que es vértigo posicional paroxístico benigno. Bien, muy bien. El nombre es un poco difícil, estaba pensando cómo lo vamos a poner en el título. BPPB. Ahí está. Con vértigo solo. Vértigo, porque claro, para escribir todo eso en un título es muy largo. O vértigo benigno, que al menos da algo. Claro, algo positivo, algo negativo. El vértigo asusta, pero benigno ya te lo alivia un poco. Bueno, Franco, muy bien. Ha sido muy interesante, como siempre, tu columna de hoy, y queremos que elijas un tema, como haces siempre, que vos te gusta decir. Acá está. Ya está buscado, porque vos el señor muy bien, Matías, que Clemente ya estaba aquí con la música. Bien, entonces vamos a ver si escuchamos lo que vos le propusiste. El fantasma de Canterville le pediste vos. Muy bien. O algún lugar encontraré. Ahí está. Yo era un hombre bueno, si hay alguien bueno en este